Bueno, entonces, bueno, comenzamos con la clase. La idea de la clase de hoy teórica es que podamos entender los conceptos básicos de lo que es informática en general, ¿sí? Y cómo se compone una computadora. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer un repaso. Ustedes no sé si en el PNU llegaron a ver algo de hardware y de software, de los componentes de la máquina. Creo que no. Que es en todo lo que es cultura académica vieron más programas, ¿no? Fue un múltiple choice, pero se vio de los dos. Bien. Bueno, vamos a repasar entonces. Los conceptos que vamos a ver hoy son cuáles son los componentes de una computadora, cuáles son los conceptos básicos, qué es el hardware, cómo está compuesto el hardware, qué es el software y cómo está compuesto el software, y después cómo es la función y la estructura de una computadora en términos generales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la informática? Ustedes, si les pregunto, ¿qué es la informática? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Información. Un sistema de información. Bien, un sistema de información. Bien, un sistema de información. Vamos a mutear, esperen un segundo que creo que hay más gente. Vamos a poner silencio a todos. Ahí está. Bien, entonces, informática es un acrónimo de dos palabras, ¿sí? Infor, que viene de información, y mática, que viene de automática, ¿sí? Es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, ¿sí? ¿Qué significa eso? Información es cuando nosotros tenemos algún dato útil, ¿sí? Un dato que sirve para hacer algo, ¿bien? Vamos a ver un segundo que voy a dejar habilitado para que ingresen automáticamente, si no voy a tener que admitirlos cada 2 segundos. Eso creo que estaba acá. Bien. Avísenme si hay algún compañero o una mano alzada. Marcia, vos habías dicho, querías comentar algo o ya bajo la mano. Y después, lo que sí, si quieren alguna consulta, por ahí pongan en el chat y después contestamos todos al final de la clase, ¿sí? Vamos a bajar la mano y vamos a seguir con la presentación. Bien. Entonces, dijimos... ¿Por qué se fue? Bueno, esperen que vamos a presentar la vuelta. La informática entonces es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, ¿sí? ¿Y qué es una computadora? Una computadora, en una definición, se puede decir que es un dispositivo electrónico capaz de recibir instrucciones a través de algún medio, ¿sí? Que después vamos a ver qué tipos de medio podemos llegar a conectarlas, que va a tener que entender y ejecutar, ¿sí? Y finalmente presentar esa información que se requiere, ¿sí? Bien, entonces, si sabemos, para ustedes una computadora es solamente un dispositivo, un escritorio, una notebook. Hoy no, hoy cualquier dispositivo electrónico puede ser una computadora, como puede ser un celular. En el día de hoy los celulares tienen mayor capacidad muchas veces que hasta una computadora por ahí de 2 años atrás, ¿sí? Eso es debido al hardware que vamos a analizar ahora. Tiene mucha más potencialidad, ¿sí? Y se puede utilizar de una manera más eficiente. ¿Y qué es un programa? Si tienen que decir qué es un programa para ustedes. Una plataforma, una aplicación. Bien, una plataforma no tanto, sino una aplicación, ¿sí? Una aplicación es un sinónimo de programa. Pasa que antes en las computadoras se hablaba justamente de programas que tenemos que instalar en la máquina. Hoy en los celulares es lo mismo que era antes en las computadoras, ¿sí? Pero se habla de aplicación. El nombre aplicación y programa pueden ser sinónimos porque en realidad lo que se utiliza es a través de una herramienta hacer funciones con ese dispositivo, ¿sí? El programa lo que nos permite, por ejemplo, utilizar de lo que vamos a hacer nosotros un Word, ¿sí? O un Excel a través de una computadora. Utilizamos esa herramienta para hacer cálculos, para hacer algún documento, etcétera, ¿sí? Un programa, por ejemplo, una aplicación también puede ser el WhatsApp, que se va a utilizar para establecer un medio de comunicación,
¿sí? Y de esa manera podemos poner un montón de ejemplos de lo que es un programa. Que ese programa necesita que sí o sí esté corriendo arriba de algún dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces, podemos definir como un programa un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje entendible por la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el programa lo que va a hacer es interactuar entre la máquina y nosotros para que sea ameno ese ida y vuelta. A través de los programas se pueden realizar, bueno, como dijimos, un montón de operaciones, ¿sí? Y hasta poder resolver problemas matemáticos complejos. Lo más importante de un programa es que el programador, la persona que lo hace, tiene que pensar en que sea fácil para el usuario que lo va a utilizar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros tendríamos una aplicación, como puede ser una aplicación del celular, pero que es muy engorrosa utilizarla, es muy probable que no lo usemos, ¿sí? y optemos por otra opción. Entonces, lo importante es que el programa sea algo que los usuarios puedan utilizar de una manera fácil. Antes, estamos hablando de hace 30 años atrás, para poder prender una computadora y comunicarse, era todo el lenguaje de códigos, ¿sí? Teníamos que analizar los directorios a través de comandos, y era todo a través de comandos en una pantalla negra, y si queríamos ejecutar algún programa teníamos que hacerlo a través de toda esa línea de comandos. Luego nació el Windows, y con el Windows este esquema de ventanas o multiventanas en el cual nosotros podemos ir abriendo aplicaciones, podemos ir abriendo de manera gráfica y de manera fácil e intuitiva, ¿sí? Entonces, estos programas son fundamentales para que uno después pueda empezar a utilizarlos y empezar a interactuar con ese dispositivo de una manera amena. ¿Y cómo se compone este dispositivo electrónico, esta computadora? Está compuesto por dos grandes partes o dos grandes universos, ¿sí? Uno es el hardware, que es la parte física, lo tangible, todo lo que podemos palpar y tocar. En una computadora puede ser el monitor, el gabinete, el teclado, el mouse, o en el caso de una notebook la pantalla, en el caso del celular también, la pantalla, el conector de carga, ¿sí? Todo eso, los parlantes, todo eso es hardware, ¿sí? Que es lo que digamos, nosotros podemos palpar y tocar de nuestro dispositivo electrónico. Todos los microprocesadores que hay dentro, todas las memorias, ¿sí? Todo eso es hardware. El software es la parte lógica, lo que no se puede tocar, algo intangible, como pueden ser los sistemas operativos, ¿sí? Que después vamos a ver en detalle cuáles son los sistemas operativos. Existen los sistemas operativos, por ejemplo, en los celulares tenemos en su mayoría Android, pero hay algunos celulares que usan iOS, que es el sistema operativo de Apple. En el caso de las computadoras, tenemos sistemas operativos que en general la gran mayoría tiene Windows. Hay sistemas operativos abiertos, como es el Linux, con todas sus variantes. También hay sistemas operativos exclusivos de Apple, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema operativo sería como una plataforma, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para que puedan correr los programas, ¿sí? Es como la parte más de base para que los programas puedan correr, ¿bien? Entonces, bueno, haciendo estas dos grandes separaciones, ¿sí? Hardware, la parte física, y software, la parte lógica, vamos a analizar cómo está compuesto en principio el hardware, ¿sí? Acá vemos alguna imagen de algunas de los dispositivos o elementos que consideramos dentro del hardware, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, el cooler es el ventilador que tiene adentro un procesador para que no se recaliente. Bueno, es algo físico. Todos los conectores, bueno, los disquetes ya no existen más. Las impresoras sí, los microprocesadores, teclado, mouse, todo lo que fuese tangible es el hardware. Y la parte lógica, que son los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones, va a ser la parte que va a componer el software. Dentro del hardware, si tenemos que dar una definición, podemos decir que es la estructura física de sus partes tangibles. Y los componentes físicos van a depender de las funciones que se necesite cumplir, ¿sí? En general, ¿cuáles son lo que se requiere para que, digamos, una computadora pueda funcionar? Necesitamos tener algún dispositivo, alguna interfaz que nos permita ingresar datos y programas a la computadora. Porque imagínense que tengamos un dispositivo electrónico que no tiene un elemento para poder ingresar o salir datos. De esa manera no podríamos interactuar, ¿sí? Porque la manera de interactuar nosotros con un dispositivo electrónico es a través de algún ingreso de datos o información o de lo que fuese, ¿sí?
Por ejemplo, a ver si todos tenemos un celular. ¿Cuál es la manera de ingresar datos a través del celular? Por Bluetooth, Bien, ahí tenemos el Bluetooth sería, el Bluetooth o el Wi-Fi sería un elemento de comunicación, ¿sí? Pero para ingresar datos, en realidad necesitaríamos tener una pantalla touch que nos permita escribir, por ejemplo, letras. Entonces ahí ya estaríamos ingresando datos e información, ¿sí? Pero eso está dentro implícito del software o del programa que abre ese teclado virtual para que nosotros en la pantalla podamos escribir letras y podamos darle ingreso de datos. O apretar en la pantalla también para poder abrir un programa, o apretar a la pantalla para poder instalar aplicaciones, ¿sí? Entonces, esa es la parte de ingreso de datos, ¿sí? No solamente a través de las comunicaciones externas, sino manipulándolo directamente. Otra característica fundamental dentro del hardware es la función... Sí. Hay unos chicos que están escribiendo en el grupo de WhatsApp que no pueden entrar Bien, ya los habilito a la todos. clase. Ahí está. Ahí Bueno, gracias. avísenme, sí, por favor, porque al estar haciendo la presentación yo no puedo ver el Meet y no me entero si hay alguien en espera, ¿sí? Bien, entonces, veíamos el tema del hardware, ¿sí? Que corresponde justamente, estábamos viendo las características. Primero el ingresar los datos, después dijimos que es muy importante y se requiere mecanismo para poder almacenar esos datos y programas. ¿Qué significa almacenar? Guardarlos en ese dispositivo, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de almacenamientos, unos que son temporales y otros que pueden durar hasta que uno los borre, ¿sí? Pero nosotros, si queremos guardar información en nuestro celular, necesitamos tener una memoria que nos permita guardarlos. Y si queremos instalar programas adentro de nuestro dispositivo electrónico, programas o aplicaciones, vamos a necesitar también tener algún lugar físico para guardar esos programas y que cuando se requieran utilizar, los podamos utilizar, ¿sí? Entonces, el hardware vimos, necesita ingresar datos, necesita almacenar información, datos y programas. Y después, algo muy importante que tiene que hacer el hardware es procesar esa información que se recibe. ¿Qué significa procesar? Y bueno, hacer que, por ejemplo, si nosotros queremos enviar un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer. Tiene que procesar esa información y hacer que la aplicación realmente funcione y haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Me parece que hay alguien más en espera. Esperen que vamos a admitirlo. Ahí estamos. Bien. Entonces, la parte del procesamiento es fundamental dentro del hardware. ¿A ustedes qué parte de la computadora les parece que procesa información? Se corta, profe. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien. ¿Qué parte de la computadora les parece que procesa información? ¿La memoria? En realidad la memoria... Perdón, si alguien más dijo algo. Procesador. No te escuché. De vuelta, por favor. No llegué a escuchar, pero bueno. Un compañero dijo la memoria. Las memorias en realidad van a servir para almacenar o guardar información de manera temporal o de manera, digamos, fija, ¿sí? Lo que vamos a necesitar para procesar la información es lo que llamamos un microprocesador, ¿sí? ¿Qué es un microprocesador? Es el que le da la orden o el que hace las funciones lógicas para que funcionen los programas dentro de un dispositivo electrónico, ¿sí? Procesa esa información y hace que funcionen. Como por ejemplo, si nosotros queremos enviar un mensaje, nuestro dispositivo electrónico tiene que, una vez que le ingresamos la información, procesarla y hacer que se envíe a través de algún medio, como puede ser el internet a través del Wi-Fi, ¿sí? Todo ese procesamiento interno que hace el dispositivo para que lo que yo escribo luego lo envíe a otro dispositivo, ese procesamiento interno es lo que es fundamental dentro del hardware y va a depender la velocidad con la que se procesa esa información con la velocidad que tengan ustedes de un microprocesador, ¿sí?
La velocidad del microprocesador, vamos a ver algunas cosas, porque a medida que va avanzando la tecnología, esa velocidad va a ir incrementándose, ¿sí? Las computadoras tienen distintos tipos de procesadores. No sé si alguna vez habrán escuchado, dentro de Intel está el i3, el i5, el i7, ¿sí? Que son distintos tipos de microprocesadores que lo que hacen justamente es eso, es darle funcionalidades a la máquina y que todos los procesos internos se hagan de una manera más eficiente y más veloz. Y no solamente eso, sino que por ahí se puedan procesar muchas cosas en paralelo. Porque le ha pasado por ahí que tienen muchas cosas abiertas y la computadora como que se pone lenta. Bueno, eso es porque el procesador no está dando abasto para poder sacar todos los procesos que se quieren en el mismo momento, ¿sí? Luego tenemos otra parte que es muy importante dentro del mecanismo, que es la entrega de esa información de datos y programas para que nosotros lo podamos utilizar. ¿Está bien? Porque si nosotros ingresamos datos o información es para obtener un resultado. Entonces es muy importante que se pueda establecer el ingreso de información, que se almacene, que procese esa computadora esa información y que nos devuelva lo que nosotros queremos. Una forma muy sencilla de un procesamiento básico es si tenemos una calculadora, que también es un dispositivo electrónico. A la calculadora le ingreso un número, ese número se almacena, pongo el signo más, ingreso otro número, ese número se almacena, y le pongo igual, y ahí la computadora va a empezar a procesar esa suma, ¿sí? De 2 más 3, por ejemplo, va a procesar esa suma a través de sus... ahora vamos a ver cuál es su componente específico que hace el procesamiento, y me va a devolver en pantalla el resultado de, en el ejemplo esta suma, ¿sí? Entonces me entrega esa información de los datos y el programa que se va a utilizar por el usuario en particular, ¿sí? Bien, ahora esa es de la parte estructural. Cada una de esas funciones que yo les dije que cumple una computadora la hace un dispositivo en particular, ¿sí? Tenemos 3 dispositivos. Tenemos la unidad central de procesos, que generalmente se conoce como CPU. Seguramente todos habrán escuchado la CPU de la máquina. Es por esto, CPU es Central Process Unit, que en inglés sería en castellano unidad central de procesos, ¿sí? La memoria, que la memoria hay 2 tipos de memoria, que vamos a analizar bien cuáles son las memorias que existen, y los dispositivos de entrada y de salida, que son los que nos van a permitir ingresar información y datos a un dispositivo y luego obtener el resultado de esa información y datos como una salida, ¿sí? Bueno, la unidad central de procesos, o CPU, sería como un poco, si lo hacemos una analogía con el cuerpo humano, el cerebro, ¿sí? De una computadora o de un dispositivo electrónico. Y es el que se encarga de atender todas las órdenes y datos, ¿sí? Además se encarga del control. ¿Qué es el control? El momento en cual va a decir qué va a hacer cada uno. Por ejemplo, si yo tengo que ingresar un número o ingresar o me está ingresando un WhatsApp, el CPU es el que va a decir, bueno, ahora voy a leer si tengo WhatsApp que me están ingresando. Si estoy haciendo un cálculo o estoy utilizando otra aplicación, el CPU va a decir en qué momento voy a usar cada una de las partes que yo tengo en el celular, ¿sí? Va a controlar los momentos y la secuencia con la cuales van a funcionar ese dispositivo electrónico, ¿sí? Va a distribuir y administrar la información. Todo lo que tenga el dispositivo va a estar administrado y distribuido por también CPU. Va a realizar las operaciones aritmético-lógicas, que serían todas las operaciones necesarias para que los procesos se puedan ejecutar. Y controlan la operación de todos los diferentes dispositivos o elementos que va a tener ese dispositivo electrónico, ¿sí? Como dijimos al principio, es como el cerebro. ¿El cerebro qué hace? El cerebro maneja a todo el cuerpo, ¿sí? El cerebro dice en qué momento hablamos, en qué momento escuchamos, ¿sí? Si bien lo hace de manera automática y nosotros no nos damos cuenta, pero el cerebro es el que está indicando y ordenando que yo mueva una mano, que yo mueva un pie, que escuche, que hable, ¿sí? Lo mismo pasa con la computadora, ¿sí? Por eso la analogía. El CPU es el que manda y ordena a todas las partes que está compuesta esa computadora, todo el hardware que tiene asociado, va a estar ordenado por el CPU. Dentro de este CPU hay 3
partes importantes, ¿sí? O tres sería cómo estaría compuesto, ¿no? Por tres bloques. El bloque de la unidad aritmética lógica, que se llama ALU, ¿sí? Que es la parte donde va a hacer los procesos, ¿sí? Todos los cálculos numéricos, todo lo que tenga que ver un proceso matemático o proceso de hacer una función en particular, la va a hacer esta unidad, ¿sí? Luego tenemos la unidad de control, que como dijimos bien, la unidad de control es la que toma las decisiones de qué va a hacer la computadora en cada momento. Por ejemplo, la computadora, por más que quiera, por más que parezca que lo hace, porque lo hace en un tiempo muy ínfimo, estamos hablando de nanosegundos, pero no puede leer y escribir al mismo tiempo. No puede recibir algo al WhatsApp y enviar algo a la vez, ¿sí? Va a tener que tener una secuencia lógica y un orden. Ese orden lo va a establecer esta unidad de control, que va a decir en qué momento va a hacer cada operación, ¿sí? Si yo aprieto un botón, la unidad de control, y estoy haciendo otra cosa, no sé, estoy escuchando música, por ejemplo, y el celular no permite tener dos cosas a la vez, va a tener que la unidad de control cortar esa aplicación para poder abrir otra, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de máquinas o dispositivos que son muy limitados. Pero la unidad de control es la que va a hacer que el orden lógico de cómo va a funcionar internamente ese dispositivo. Y después tenemos los registros, que los registros es como el funcionamiento en bloques y la comunicación interna dentro de la computadora con todos los dispositivos que tiene, ¿sí? Los registros es como el lenguaje que va a hablar la máquina y que la unidad de control le va a decir, bueno, ahora yo quiero que hable tal cosa. ¿Cómo se comunica la unidad de control con otro dispositivo? A través de registros, ¿sí? Los registros son los que van a decir, bueno, hace esto, y en el registro va a aparecer una instrucción para que la computadora pueda hacer eso realmente, ¿sí? Sería como interpretar el lenguaje de una computadora, los registros, ¿sí? Y después tenemos como último, que dice acá, para poder unir estos tres bloques es fundamental tener una interconexión, ¿sí? Hay un bus de datos que se llama, que acá están con flechitas verdes, que lo que hace es interconectar, en principio, estos bloques de la unidad central de procesos, pero a su vez este bus de interconexión va a interconectar la CPU con los distintos bloques que vamos a ver que componen al hardware de una computadora, ¿sí? Así que en principio lo importante que tengamos en cuenta es que el CPU es el cerebro de la computadora y que este CPU va a estar funcionando con estos tres bloques funcionalmente, que es unidad de control para controlar los momentos en los cuales cada dispositivo va a tomar acción puntual para algo, la unidad aritmética lógica, que va a ser la que ejecuta las funciones, cuentas, algoritmos o todo lo que fuese de funcionamiento de la máquina, y los registros, que vendría a ser la forma en que la computadora da esas instrucciones al resto de los componentes, ¿sí? Bueno, habíamos visto que el hardware se componía de tres partes: CPU, que ya lo estuvimos viendo, memoria y bloque de entrada-salida. Memoria. Acá la memoria es algo que es importante que veamos y que tratemos de entender bien cómo es que funciona. ¿Por qué? Porque la memoria es como que vulgarmente se habla siempre de la memoria. Por ejemplo, ustedes, si yo le digo memoria, ¿no? Si yo digo que un celular tiene 16 GB, ¿a qué memoria me estoy refiriendo para ustedes? La tarjeta de memoria Bien, interna que trae el teléfono. bien, sí, una interna que tiene el teléfono, pero hay dos tipos de memoria La importantes. capacidad que tiene de almacenar. Bien, ahí quería llegar. Hay dos cosas importantes dentro de un dispositivo electrónico, cualquiera sea. Vamos a hablar de celular porque es lo más común. Y yo esta presentación la estoy tratando de llevar a lo que es un teléfono móvil, porque es lo mismo que una computadora y por ahí ustedes lo pueden visualizar y pueden entenderlo de mejor manera. El celular tiene las memorias tienen dos características importantísimas. Una es guardar información o almacenar datos por un corto plazo, ¿sí? Un rango cortito de tiempo. Y también va a tener otro tipo de memoria, la capacidad de guardar por el tiempo que querramos, salvo que lo borremos o se dañe, ¿no? Pero que no se va a borrar porque se apaga el dispositivo, ¿sí? Eso es, por ejemplo, lo que me dijo recién una compañía, que es cuánta capacidad tiene para almacenar información.
Bueno, ¿cómo hacemos esta distinción? Podemos decir que las memorias hay dos tipos, ¿sí? Se puede dividir en dos memorias. Una se puede llamar memoria principal y otra vamos a llamarla memoria secundaria. Al revés de lo que todos están pensando, la memoria principal no es la que almacena información, ¿sí? Porque lo más importante en una computadora es tener una memoria que yo pueda cargar todos los programas que yo quiera correr, ¿sí? De una manera rápida y veloz. ¿Cómo hacemos esto? A través de las memorias RAM. Ustedes seguramente habrán escuchado lo que es una memoria RAM. La memoria RAM es la memoria que es volátil. ¿Qué significa eso? Que es una memoria que tiene un plazo corto de tiempo, tiene un tiempo bien acotado, ¿sí? Que va a funcionar solamente cuando la computadora se enciende. Vamos a hacer un proceso desde cero. Yo enciendo mi celular, ¿sí? Mi celular enciende y ahí mismo, en el momento de encendido, el sistema operativo que tengan, que en el caso de Android, se va a cargar ese sistema operativo en la memoria RAM inmediatamente, ¿sí? ¿Dónde está esa memoria? No está, ese sistema operativo que está cargado, ¿sí? Está almacenado en algún lugar del celular. Pero para que pueda funcionar, se tiene que cargar en la memoria RAM, ¿sí? ¿Y qué hacemos una vez que está en la memoria RAM? Ahí empieza a funcionar el sistema operativo, se prende el Android, se prende bienvenidos, le dice el celular, etc. Ustedes cuando prenden el celular, automáticamente le empieza como a aprender notificaciones de programas que van a estar corriendo por detrás. Todos esos programas se van cargando uno a uno en la memoria RAM. Por ejemplo, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, ¿sí? Todos esos programitas se van cargando en esa memoria RAM. ¿Para qué? Para tenerlos a disposición. Es como empezar a ver todo lo que yo voy a utilizar, sí o sí tiene que estar cargado en esta memoria, porque la velocidad de acceso que vamos a tener nosotros para poder interactuar necesita estar muy cerca del procesador, y es por eso que utilizamos este tipo de memorias. ¿Ustedes alguna vez le pasaron el celular que le dice, hubo un problema, esta aplicación se tiene que cerrar? Sí, que te dice espera o cerrar aplicación. Exacto. ¿Qué pasa? La memoria RAM tiene un límite. Si yo le quiero poner muchos programas a mi celular a la vez, ¿sí? Que voy cargando, por ahí los cierro, abro otro, cierro, abro otro, van quedando guardados como en la memoria, y esa memoria, una vez que llega a la capacidad máxima, ya no tiene más capacidad para abrir otro programa, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una acción y esa memoria la tenemos ocupada al 100% o a un 90%, ya no vamos a poder interactuar con otras aplicaciones si no cerramos previamente y liberamos espacio en esa memoria RAM, que es la memoria temporal, para poder cargar otro programa y poder seguir interactuando, ¿sí? Por eso, los celulares también es muy importante tener mucha memoria RAM, que es la memoria de funcionamiento, por eso es memoria principal, porque sin esta memoria principal no podríamos utilizar ningún dispositivo, ¿sí? Porque tardaría horas por ahí en abrir el WhatsApp si lo tratamos de abrir directamente de donde está almacenado, ¿sí? La memoria RAM sería como una especie de elemento temporal donde vamos cargando todo, y para poder usarlo rápido. Una vez que apagamos el celular, se borra todo y vuelve a su estado normal, ¿sí? Cuando lo prendemos, todo lo que estaba guardado se borró, entonces va a tener que empezar a cargar de a poco, ¿sí? Lo que generalmente nosotros le decimos a las aplicaciones, el celular ya viene preseteado con un montón de aplicaciones que corren en segundo plano. ¿Qué significa eso? Que están ya abiertas en esa memoria RAM, pero nosotros no la vemos en el dispositivo. Pero si no, sería imposible que le llegue un WhatsApp, una notificación de WhatsApp. Si no tengo abierto el programa de WhatsApp por atrás, nunca se va a enterar el celular que están recibiendo una notificación. Lo mismo pasa con Instagram. Si reciben una notificación de que hubo alguien que cambió el estado en Instagram, significa que ese programita está adentro de la memoria principal, cargado, y que está corriendo en el dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces nos puede avisar. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo chequeando a ver si hay modificaciones dentro de ese programa. Hay celulares, no sé ahora, pero por lo menos antes existían, que yo le podía limitar la cantidad de programas que funcionan en segundo plano. Entonces yo por ahí ponía 2, y si abría el WhatsApp, abría Facebook, ya el Instagram no me iba a entrar notificaciones. ¿Por qué?
porque le estaba limitando eso, ¿sí? En general eso ya se dejó porque es fundamental tener las notificaciones de todos los elementos que tenemos dentro de un celular, si no perdería el sentido, ¿sí? Porque lo importante es que nos avise a medida que van cambiando las notificaciones de todas las aplicaciones que tenemos. Y por eso es que también los celulares necesitan cada vez más memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM, a ver, en los celulares hay dos tipos de memoria. La RAM es, hoy en día un smartphone anda entre 6 GB y 8 GB de memoria RAM. El smartphone tope de gama, no sé, el Galaxy S22 creo que tiene 8 GB de RAM, ¿sí? Pero un celular, no sé, un celular de hace un año nada más atrás ya venía hasta de 1 GB. O sea, imagínense que con 1 GB, si yo quiero correr muchos programas, va a llegar un momento que esa memoria se me va a llenar a tope y ya no voy a poder, y se me va a poner lento, no voy a poder cargar más cosas, voy a tener que cerrar programas para abrir otros, ¿sí? Y lo mismo pasa con la computadora. O sea, a la computadora le abro un montón de pestañas, un montón de archivos, un montón de programas. Cada programa que abro se guarda en la... Es como que antes de abrirse va a la memoria RAM y ahí lo abre, desde la memoria RAM. Si yo quiero y tengo abierto un montón de pestañas y un montón de programas dentro de mi computadora, voy a estar llenando mi memoria RAM. Y si llega a mi límite, ya la máquina no va a saber cómo interactuar. Se va a poner lenta, se va a poner pesada. Y como en los celulares, las máquinas también corren cosas en segundo plano, ¿sí? Como el antivirus y no sé, si tienen sincronización del Dropbox, sincronización del Drive. Hay un montón de cosas que están corriendo atrás de la computadora que ocupan también memoria, como el sistema operativo mismo. El Windows también ocupa un pedazo de esa memoria RAM para poder correr. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y entender que esa memoria RAM sirve para que el dispositivo funcione, ¿sí? Pero que es temporal, que lo guarda esos programas y cada vez que cierro un programa se me va de esa memoria RAM y vuelve a donde está almacenado, ¿sí? Y esto me da pie a preguntarles, bueno, si estos de algún lado tengo que traer la información para ponerla en la RAM. Exacto, esa memoria en la cual nosotros mantenemos la información guardada hasta que nos tengamos ganas, se llama o la definimos como memoria secundaria, ¿sí? Por lo tanto, la memoria secundaria es la memoria, vamos a ver, la memoria que podemos guardar información por el tiempo que nosotros deseemos, ¿sí? Salvo dos eventualidades. Una, que la borremos adrede porque ya no la queremos más, o que ese dispositivo, porque es un elemento físico también, se rompa, o si es un disco magnético se puede romper, si es una memoria de estado sólido también se puede romper, puede entrar un cortocircuito. Bueno, el tema que si no pasa eso, esa memoria, esa información nunca se va a ir de esa memoria secundaria, ¿sí? Lo más normal de una memoria secundaria es el disco duro, ¿sí? Y ahí viene el otra memoria, que es la que decía la compañera, que es para almacenar información, ¿sí? Los celulares de alta gama hoy vienen entre 64 GB, 128 GB, hasta 256 GB, y creo que ya hay de 500, sí, ya hay de 512. Sé que algún iPhone 12, creo, o el 13 ya viene con 512 GB de memoria de capacidad de disco, ¿sí? Ese es lo que donde guardamos las fotos, por ejemplo. Nosotros las fotos las guardamos en un lugar, ¿por qué? Porque no las queremos perder, ¿sí? Si la guardaríamos en una memoria RAM, apagamos el celular y todas las fotos se borrarían, ¿sí? Porque la RAM sirve solamente para que los programas estén más fácil acceso, ¿sí? Que todos los programas que abramos estén rápidos de acceder, ¿sí? Y la memoria secundaria, que serían los discos, es donde almacenamos toda la información que queremos resguardar, ¿sí? Por lo tanto, generalmente, la información que nosotros generamos es bastante. Piensen que una foto, si tiene una calidad de cámara más o menos normal, ronda los 2-3 megas, ¿sí? Ahora vamos a ver exclusivamente cómo son las unidades de medida, qué es un mega, qué es un giga, pues yo estoy hablando de giga, de mega, pero ¿sabemos qué significa o cómo dimensionamos cada una de esas medidas o capacidades? Bueno, lo importante es entender primero estos dos grandes mundos de memorias y que sepamos diferenciar entre memoria RAM
que sirve para el funcionamiento del dispositivo, y la memoria secundaria, que serían los discos, que sirven para almacenar información por tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿Quedó bien clara esas dos diferencias entre memoria principal y secundaria? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver que si hay alguien más, y ahí tenemos una persona más, vamos a admitirla y seguimos con la presentación. Una consulta. Sí. ¿Todo este material va a ser subido a la plataforma? Sí, esta presentación ya está subida en el Moodle, ¿sí? Yo la subí antes de arrancar, apenas empecé, ya puse toda la información y material del módulo 1, ¿sí? Que va a ser este. Lo que sí quería preguntarles es si pudieron ver, porque hay 3 presentaciones, ¿pudieron ver las 3 o solamente vieron esta? Yo vi esta nada más. Yo vi esa, ¿no? Solamente Bien. vi esta, profe. Igual esta, profe. No vi ninguna. Pude ingresar, profesor. ¿Cómo? Yo recién pude ingresar. No Bien. no me daba permiso. Bien. Sí, igual le comentaba a todos que, bueno, esto fue un problema de conectividad. La clase va a estar grabada y la voy a subir al Moodle, ¿sí? Así que después la van a poder ver de vuelta sin problema. Bueno, perfecto. Bien, bueno, veníamos hablando de las memorias. Entonces la parte de memoria secundaria y memoria principal quedó más o menos claro. Ahora vamos a tratar de entender cómo son las unidades de medida, ¿sí? Porque nosotros hablamos de giga, hablamos de megas, tanto para internet, como cuántos megas tenés en tu casa, cuántos giga, o mi celular tiene tantos giga, pero ¿qué significa eso? Bueno, cualquier dispositivo electrónico funciona a través del código binario o bits, ¿sí? ¿Qué es un bit? Es un dígito binario, ¿sí? Que es un 0 o un 1. Es la mínima porción de información que pueda almacenar una computadora, ¿sí? O sea que el lenguaje de las máquinas al más bajo nivel son unos y ceros, nada más, ¿sí? O sea que la máquina lo único que entiende, las computadoras, dispositivos electrónicos, celulares, lo que fuese, son unos y ceros. A través de una cadena de unos y ceros nosotros podemos dar información, ¿sí? Cuando agrupamos esos unos y ceros en grupos de 8, ¿sí? Por lo tanto significa que vamos a tener 8 bits, ¿sí? Porque vamos a tener 8 unos o ceros. Vamos a decir que eso se llama un byte, ¿sí? Entonces, un byte es la composición de 8 unos o ceros. ¿Y qué es? ¿Por qué se agrupan así? Porque en general nosotros a través de un byte vamos a poder definir una letra, un número o un signo, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo, no sé, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Esos 8 bits que estoy teniendo, ¿sí? 4 ceros y 4 unos al final, me va a representar una letra tal vez dentro de mi código. Entonces, si mi computadora está recibiendo 4 ceros y 4 unos, va a interpretar que yo quiero ingresarle la letra H, por ejemplo, ¿no? Yo no sé bien ahora cuál es la equivalente, lo vamos a ver con un ejemplito. Pero entonces estamos definiendo que un byte es una letra dentro de nuestra computadora o nuestro dispositivo, ¿sí? Para que tengan nociones del tamaño. Bien, entonces, si yo estoy haciendo un documento de un archivo, va a depender la cantidad de letras o de caracteres, ¿sí? Pueden ser letras, números, signos, hasta el espacio es un carácter, ¿sí? Porque yo para poner un espacio significa que estoy dejando y estoy asignándole un byte para que pueda hacer un espacio, ¿sí? Así que todo eso va a componer por ejemplo, mi archivo de datos, ¿sí? Y para poder almacenar eso voy a tener que contabilizar todos los caracteres o símbolos que tenga, y ese va a ser el tamaño del archivo que yo quiera guardar, ¿sí? ¿Qué pasa? En general, un byte es muy poca información porque es una letra, ¿sí? Imagínense que una letra, en cualquier documento ya van a tener más de una letra para poder guardarlo, ¿sí? Entonces, para poder hablar de a muchos, es que ponemos estos acrónimos, ¿sí? Como kilobytes. ¿Qué significa kilobytes? ¿Sí? Lo que significa kilo, ¿sí? Kilo en cualquier unidad de medida, por ejemplo. ¿Qué significa el kilómetro? ¿Cuántos metros equivale un kilómetro? ¿Saben?
bien 1 kilómetro equivale a 1000 metros. En general, 1 kilogramo va a equivaler a 1000 gramos. ¿Sí? 1 kilolitro va a equivaler a 1000 litros. Por lo tanto, el kilo adelante de cualquier unidad de medida está diciendo que estoy multiplicando por 1000 a esa medida. ¿Sí? Por lo tanto, si yo estoy hablando de que tengo 1 kilobytes, estoy diciendo que tengo 1000 bytes dentro de mi computadora. ¿Sí? Como estamos hablando de cosas lógicas, acá habla de 1024, ¿sí? Pero piénsenlos para tener una noción y no meternos tanto en cómo funciona una computadora, en que tenemos una unidad de medida que si le ponemos 1 kilo adelante va a significar que a eso le tengo que agregar 1000 más, ¿sí? Entonces, si tengo un byte, son 8 bits nada más. Si tengo 1 kilobyte, significa que tengo 1000 bytes, ¿sí? O sea que voy a poder escribir 1000 caracteres en mi documento. Pero ¿qué pasa? Ya la información que estamos manejando está a un nivel de mucha cantidad de esos, digamos, caracteres. Por ejemplo, para poder hacer una foto, nosotros tenemos 1 megapíxel y cada uno de los cuadraditos que componen una foto, ustedes no sé si saben, pero la foto se compone por un montón de partecitas chiquititas que forman esa gran imagen, ¿sí? Por lo menos en las fotos digitales. Entonces, cada cuadradito de esos tiene y pesa o tiene un peso de una cantidad de bytes, ¿sí? En general, una foto de un celular estándar puede andar en los 2 megas. ¿Qué significa eso? El mega representa a 1.000.000 de bytes, ¿sí? Lo que sería equivalente a representar 1000 kilobytes, ¿sí? Es como multiplicar nuevamente por 1000 al número que teníamos antes. Entonces, si estamos hablando de megabytes, estamos hablando de 1.000.000 de bytes. Por ejemplo, en una foto que tiene 2 megabytes de capacidad, estamos diciendo que tiene 2 millones de bits para poder componer esa foto, ¿sí? Entonces, si queremos guardar una foto nada más en el celular, vamos a necesitar tener como mínimo 2 megas para poder guardarla. ¿Qué pasa? Yo guardo 10 fotos, ya tengo 20 megas. Guardo 100 fotos, ya tengo 200 megas. Guardo 1000 fotos, ya tengo 2000 megas. Ya cuando pasé la barrera del 1000, ya puedo representar los megas en giga. ¿Qué significa eso? Que un giga equivale a 1000 megas, ¿sí? Megabits, megabytes o mega, la unidad que sea. Entonces, 1 gigabyte va a equipararse con 1000 megabytes. ¿Se entiende? Hasta ahora, acá está igual la representación 1 a 1. 1 giga equivale a 1000. Y si nos vamos más para arriba, ¿sí? Hay computadoras que ya vienen con terabytes y 1 terabyte equivale a 1000 gigas. Es como que a medida que vamos creciendo en capacidad, es mucho más cómodo hablar de decir, ¿cuánto tiene tu celular de capacidad? Y tiene 8 megas de RAM. Es mucho más fácil decir eso que decir, ¿y cuánto tiene tu celular? Y no, tiene 8 millones de bytes de capacidad. ¿Se entiende? Es solamente como para poder simplificar ese número en una letra y no tener que poner todos esos ceros que continúan después del número de adelante, ¿sí? Así que solamente esto es como una especie de poder hablar de una manera más sencilla, rápida, con estos acrónimos para representar miles y miles de bits o de bytes o de kilómetros o de metros o de la unidad de medida que nosotros querramos representar, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, Bueno, sí. sigamos Eh, con otro concepto. Memoria principal. Acá lo que habíamos dicho nosotros de la memoria principal está en la presentación, ¿sí? Es la memoria de acceso más rápida. ¿Por qué? La memoria principal dijimos que era la memoria RAM en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que tiene de importante la memoria RAM es que está pegada al microprocesador. ¿Qué quiere decir pegada? Que está unida a través de un bus, ¿sí? De interconexión, pero que está muy cercana y que la velocidad de transferencia de información entre la RAM y la CPU es muy rápida, ¿sí? Estamos hablando de que es hasta 1000 veces más rápida que yendo a un disco
un disco donde se guarda la información de memoria temporal, de manera por tiempo indeterminado, ¿sí? Y la memoria principal tiene que tener unas características que en general es la más cara, ¿sí? Por eso la memoria RAM, y cuanto más memoria RAM tenga un dispositivo electrónico, más caro es el dispositivo electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la memoria que es la que va a darle la funcionalidad a nuestro hardware, ¿sí? A nuestro sistema operativo, a nuestro dispositivo electrónico en general. Dentro de las memorias principales existen estas tres. Por eso dije que en general es la RAM, ¿sí? La memoria ROM también es una memoria principal, ¿sí? Que la memoria ROM es donde se carga el BIOS de una máquina. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar del BIOS de una computadora o de un celular? ¿Nunca se les puso la pantalla negra en el celular y aparecieron unas letritas? Bueno, si alguna vez alguien le apareció o En vio... la compu puede ser Sí. con códigos y qué sé yo, con un par de líneas. Claro, al principio cuando prende una computadora, fíjense, un dispositivo electrónico, ¿cómo sabe que tiene que cargar el sistema operativo? ¿O qué tiene que hacer cuando enciende? Si tiene que prender el cooler, si tiene... En algún lado esas pequeñas instrucciones que son muy simples, como decir, bueno, tenés que encender, prender el ventilador, prender el microprocesador, todas esas instrucciones iniciales para que sepa la computadora, una vez que apretamos el botón, qué hacer, van a estar guardadas en la memoria ROM, ¿sí? Y por eso es que los dispositivos, hablando de computadoras más grandes que se ve bien, tienen una pila adentro, no sé si alguna vez alguien pudo ver adentro de una computadora cómo funciona, tiene una pila de esas chatitas. ¿Para qué? Para poder mantener, porque esta memoria ROM es volátil, ¿sí? O sea que con el tiempo, si no le mantenemos la energía, se borra. Y en esa memoria ROM tenemos la información de cómo arrancar nuestra computadora, ¿sí? Es como que es el primer inicio, que le dice qué hay que hacer. Por ejemplo, nosotros nos levantamos a la mañana y nosotros sabemos que tenemos que, no sé, ir a hacer ciertas rutinas. Bueno, cuando se prende una computadora, las rutinas que tiene que hacer la computadora es cargar en memoria RAM el sistema operativo, prender los ventiladores para que el microprocesador no se sobrecargue, chequear que todos los dispositivos estén funcionando bien. Todas esas rutinas de inicio se cargan en la memoria ROM, ¿sí? Y puede ser que las computadoras, si no arrancan y no cargan nunca más, es probable que se haya borrado la memoria ROM por falta de batería. Las baterías duran 10-15 años. O sea, si alguien tiene una computadora de más de 15 años, puede ser que generalmente les avisan al BIOS, cambie la batería de su memoria porque tiene un aviso, si no nos quedaríamos sin la memoria ROM, ¿sí? La memoria caché es como la memoria, se puede ver más que nada en las páginas de internet. ¿Nunca le pasó que estando sin internet abren el Google o abren el Chrome y le aparece la página de Google? Y dicen, pero si no tengo internet, ¿cómo puede ser que si no me conecté a internet yo aprieto Chrome y me abre la página de Google? Bueno, eso quiere decir que la computadora internamente guardó lo último, alguna de las páginas que nosotros estuvimos visitando para cargarla rápidamente en el caso de que no se demore mucho internet, ¿sí? Entonces la memoria caché es como una memoria que la misma computadora produce para cosas que nosotros hacemos habitualmente. Es muy chiquita y eso va a depender de cada tipo de computadoras, ¿sí? Pero es como si nosotros hacemos muchas veces lo mismo, es como que se guarda en esta memoria porque ya prevé la computadora lo que nosotros queremos hacer, entonces lo muestra de una forma más rápida. Y otra de las memorias principales, que en realidad sigue siendo la misma RAM, que lo que se hace es, si nosotros tenemos una RAM limitada, que no es conveniente, los sistemas operativos Linux son los que más utilizan la memoria virtual, lo que hacen es utilizar parte del disco duro para agrandar la memoria RAM que tenemos en la computadora. ¿Cuál es la desventaja? El tiempo. Se nos va a 1000 veces más lenta, ¿sí? Si es que si cargamos un programa, por ejemplo, en un disco de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que va a procesar a nuestro procesador y vuelve a esa memoria es mucho más lento que lo que es de la RAM al procesador, ¿sí? Entonces no es algo que es una opción si en el caso que tengamos una computadora muy vieja y que la RAM no nos deje hacer absolutamente nada, entonces no nos va a quedar otra opción que hacerlo con memoria virtual y saber que va a demorar más. Pero ya hoy no se está utilizando tanto esto, ¿por qué? Porque
los dispositivos ya vienen preparados con una memoria RAM preestablecida y se utiliza esa memoria RAM para todo lo que fuese de utilización de programas, ¿sí? Bueno, y las memorias secundarias, no solamente, como hablamos nosotros, hablan del disco duro, ¿sí? Y como dijimos, es muchísimo más lenta, ¿sí?, que la memoria principal. Por eso es que solamente se utiliza, o en general, se utiliza para almacenar información, ¿sí? Entonces, las memorias secundarias, en general tenemos la que es más común, que es el disco duro, ¿sí?, que es la memoria con la cual nosotros guardamos la información. Otra en las computadoras son los discos ópticos, como puede ser el CD-ROM, DVD, el Blu-ray, ¿sí? Eso también es una unidad de disco de memoria secundaria. Las memorias flash, ¿sí?, como las SD, las chiquititas que vienen dentro del celular, los USB, ¿sí?, todos los tipos de memoria que son externas y que no vienen con el dispositivo sino que le agregamos, también son memorias secundarias, porque siguen utilizándose para guardar información de manera por tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, si quisiéramos y nuestra computadora se rompe, podríamos a través de un USB cargar un sistema operativo en nuestra computadora y hacer que arranque la computadora. ¿Qué pasa? Va a andar mucho más lento. ¿Por qué? Y porque el sistema operativo está utilizando como memoria ese USB y no la memoria RAM que corresponde, porque puede ser que se dañe, que se rompa, ¿sí? Muchos técnicos de computadora utilizan ese método para poder revivir computadoras que por ahí no funcionan, ¿sí? Entonces, los tres tipos de memoria secundaria en principio son estos. Discos duros, hay varios discos duros, ¿sí? Teníamos los originalmente que eran los magnéticos, que son los que utilizaban las computadoras. Pero los celulares, ¿a ustedes qué tipo de disco duro les parece que utiliza un celular para guardar información? ¿El disco magnético que tienen las computadoras o el disco que se llama de estado sólido que utilizan las nuevas máquinas? ¿Qué les parece que un celular va a tener? ¿El magnético? ¿Estado sólido? Sí, va a utilizar, todos los celulares utilizan memorias secundarias o discos duros de estado sólido. ¿Qué es el estado sólido? Son pastillas, ¿sí?, de silicio ya directamente que vienen integradas a la computadora, ¿sí?, y que no necesitan el magnético, utiliza un disco que gira, ¿sí?, alrededor de un eje a través de un motor, por lo tanto tenemos parte mecánica, y de manera magnética va guardando esa información, ¿sí? Por lo tanto, que cualquier imán potente o cualquier falla de ese motor va a hacer que el disco duro se rompa. Esos son los discos duros que tuvimos hasta hace 5 años en todas las máquinas de cualquier dispositivo que teníamos, más que nada PCs. El disco de estado sólido se asemeja a una memoria, por ejemplo, una memoria que ustedes le compran al teléfono, los teléfonos, por ejemplo, una memoria SD, mini SD, la que va en las cámaras de fotos o en los celulares que antes dejaban ampliar. Bueno, los discos de estado sólido se asemejan a eso. Es una memoria que es como una especie de un dispositivo chiquitito, ¿sí?, que lo que hace es internamente solamente tiene silicio y hace que se conecten y se guardan a través de eso. Es como tener una memoria USB, como tener una memoria SD, ¿sí?, que no tenemos ninguna parte mecánica ni magnética. Es todo digital, es todo datos, ¿sí?, que se guardan a través de esa información. Entonces, un celular, si no tendríamos que... La computadora hace ruido, hay veces, cuando nosotros accedemos a la información de una computadora vieja, podemos llamar chuc, 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 es porque el disco está girando y estamos leyendo información a través de que gire un disco, o sea que tenemos que tener un motor para hacer girar ese disco, ¿sí? Si ese motor, después los engranajes no funcionan, es probable que el disco se rompa, ¿sí? Hay un montón de fallas que pueden tener los discos duros tradicionales, y si ustedes tienen una computadora que por ahí le andan lentos, además el disco duro tiene una velocidad muy inferior, ¿sí?, para poder obtener la información que los discos de estado sólido. Mucha gente lo que está haciendo en computadoras viejas es cambiando el disco duro que le vino magnético, el tradicional, por un disco de estado sólido. ¿Qué hace eso? Hace que mejoren 10 veces la velocidad de acceso a todo lo que tenga ese disco,
¿sí? Por lo tanto, la computadora vamos a sentir como que funciona mucho más fluido, mucho más rápido. Con solamente haber cambiado de tecnología de disco, ¿sí? Pasar del disco magnético, que es un motor que va girando, que es lento de por sí, a una memoria, que es una pastilla directamente de algún dispositivo electrónico, que es todo digital. Entonces va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿sí? Entonces los celulares en general tienen todos discos de estado sólido. Eso sí, no hay ningún celular con memoria de disco magnético, ¿sí? Porque es lo nuevo que se viene. Y si ustedes van a comprar una computadora, ahora no tienen o piensan comprar alguna computadora, lo que les recomiendo es que compren una computadora con estado sólido, por más que sea de menor capacidad, ¿sí? Porque generalmente si van a, no sé, alguna casa de cualquiera, o Mercado Libre, o Musimundo, Frávega, cualquier lugar donde venden tipo de tecnología, van a tener una máquina por ahí que sale lo mismo, que tiene 1 giga de memoria de disco, con disco magnético, y van a tener una de 256, pero de estado sólido. Es preferible comprar la que tiene menos capacidad, pero que es de estado sólido, porque la funcionalidad va a andar mucho mejor la computadora, ¿sí? Va a andar mucho más rápido, va a andar mucho mejor, va a ser el interactuar con esa máquina, ¿sí? Bueno, unidades de entrada-salida. Nos está quedando la unidad de entrada-salida, que ¿qué es la unidad de entrada-salida? Es los dispositivos que nos permiten ingresar información y que nos permiten recibir información. Bien, acá tenemos algunos ejemplos como auriculares. Auriculares es solo de salida, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un auricular con un micrófono integrado, ahí tendríamos un dispositivo que es entrada-salida a la vez. Por el micrófono ingresa información, por los auriculares sale información. Parlantes, solo salida. Mouse, solo entrada. Impresora, solo salida. Bueno, y así cada uno va a ser de entrada o de salida o de ambas cosas a la vez. Además de esto, Profe, acá sí, ¿está incluido los pendrive también? bueno, iba a eso. Entrada-salida también son los discos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entrada-salida ahí estamos entrando información y saliendo. Todo lo que es información de discos, por ejemplo los pendrive o cualquier tarjeta que se le incluya en la computadora, va a ser entrada-salida, porque vamos a poder recibir e ingresar datos. Y lo mismo pasa hoy con todos los dispositivos inalámbricos. ¿Qué es inalámbrico? Que no necesitan cables. Todo esto que estaba acá mostrado, la mayoría de las cosas necesita cable. Pero ¿qué pasa hoy con los AirBuds? No necesito un cable para conectar mis auriculares. ¿Cómo los conecto a mi celular o a mi computadora? ¿A través de qué? A través de Bluetooth. Exacto. Entonces, el Bluetooth también es un dispositivo de entrada-salida, porque nos permite ingresar información y sacar información. Porque hay muchos AirPods que tienen micrófono incorporado también, por lo tanto yo le hablo y de manera inalámbrica a través de Bluetooth le ingresa esa información al dispositivo, y si yo estoy escuchando música, el dispositivo me está entregando información a esos auriculares, ¿sí? Y el Wi-Fi también es una de las dispositivos de entrada-salida. ¿Por qué? Porque para poder navegar, para poder utilizar hoy en día casi cualquier aplicación del celular, sin internet casi que es obsoleta. Si yo tengo WhatsApp y no tengo internet, ¿de qué me sirve? De nada. Yo necesito recibir información de mis contactos y enviar información a mis contactos. Y sin internet no es posible que eso suceda. Por lo tanto, el Wi-Fi, el internet, también es un dispositivo, o es uno de los elementos también de dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Y fíjense cómo se fue en el transcurso de la evolución de la tecnología haciéndose cada vez más independiente. Antes teníamos 17.500 entradas. Vamos a poner el ejemplo de una computadora. Una computadora tenía puerto LPT, que era para impresora, una puerto serie que era para conectar mouse, mini DIN para conectar mouse, una computadora, el plug para conectar los parlantes, después el verde era para el sonido, el azul o el rosado para el micrófono, los puertos USB, los puertos RJ45, que son los puertos de red. Todo esto, hoy si compramos una máquina, por ejemplo Apple, no viene con ningún puerto, viene la computadora, pantalla, teclado y pad, nada más. ¿Y cómo conectamos el mundo a nuestra computadora? Y bueno, hoy casi todo es inalámbrico, ¿sí? A través de Bluetooth, a través de Wi-Fi.
A través podemos también, había máquinas antes que tenían infrarrojo, pero bueno, eso ya casi no está en desuso también. Entonces, hoy la comunicación de entrada y salida, los puertos de comunicación de entrada y salida, la mayoría de los dispositivos son inalámbricos. O tienen un solo puerto, como es el celular. ¿Cuántos? Es más, algunos celulares tienen dos puertos, porque tienen el de carga y el para conectarle unos auriculares. Pero ya los últimos celulares de alta gama tienen solamente los de carga. No tienen otro. En el carga sí se puede poner, no sé, se puede adaptar para poner también, algunas vienen como para poder adaptar una memoria o algunas cosas más. Pero digamos, todo el resto de comunicación, hasta los mismos auriculares, se conectan a ese mismo único puerto que tiene el celular, ¿sí? Y después es todo inalámbrico. Es todo por Bluetooth, por Wi-Fi, por NFS, que es un código para poder hacer pagos de campo cercano, ¿sí? Entonces los dispositivos electrónicos cada vez vienen con menos puertos. ¿Por qué? Porque toda la interfaz de entrada-salida se hace con elementos de manera inalámbrica, ¿sí? De manera como es el Bluetooth, como es Wi-Fi, como son todas estas tecnologías nuevas, ¿sí? Entonces, para terminar y cerrar la parte del hardware y ver estas tres bloques de memoria que vimos, tenemos el CPU, que era el cerebro, ¿sí? Con estos tres bloques que vimos, los registros, la unidad aritmética lógica y la unidad de control. La memoria principal, que es la memoria RAM, que por eso la ponemos al lado del CPU, ¿sí? La memoria RAM está acá pegadita, por eso es que necesitamos cargar todo lo que vayamos nosotros haciendo, la tenemos que cargar acá, no sé, ponemos el sistema operativo, pum, se llenó, vamos a empezar de abajo, prendo la computadora, sistema operativo me ocupa hasta acá, llega hasta acá el sistema operativo. Le cargo los programas principales, no sé, WhatsApp, Instagram, Facebook y todos los que corren por segunda aplicación. Ya está acá. Me queda esto de memoria. Le abro, no sé, algún juego al celular, pum, me queda acá. Cualquier otra cosa que quiera abrir, ya me queda muy poquito espacio. Si yo no tengo una buena memoria RAM, me va a sobrepasar mi capacidad de memoria RAM y ya va a empezar a decir que tengo que cerrar aplicaciones o empezar a funcionar muy lento, ¿sí? Y por eso es que la memoria RAM se carga todo porque está pegadita al CPU y nos permite que los dispositivos fluyan con una buena velocidad. Y el CPU, a su vez, necesita estar alimentando de todos estos dispositivos para poder ingresar y sacar información. Como dijimos que es el Wi-Fi, el Bluetooth, los discos de memoria, ¿sí? Los que dijimos que pueden ser discos de estado sólido o discos magnéticos, van a estar acá también, van a estar por afuera del hardware, van a estar dentro de este sistema de entrada-salida, va a ser un dispositivo más de entrada-salida, el disco. Entonces, si yo quiero cargar por ejemplo, un programa en la memoria RAM, tengo que venir hasta mi sistema de entrada-salida, buscar ese disco, la información, ese disco la trae hasta acá, la pone en la memoria RAM y después sí ya puedo accederla de manera rápida. Es por eso que cuando abro por primera vez un programa me tarda un ratito, porque lo tiene que ir a buscar al disco, lo tiene que cargar en la RAM, y después si lo abro de vuelta, o voy y vengo, lo abro inmediatamente, porque ya está cargado en la memoria RAM, ¿sí? Entonces, bueno, este esquema lógico de hardware es cómo funcionan cualquier tipo de dispositivo hoy en día, ¿sí? Bueno, software es algo que es más sencillo porque como que con las aplicaciones uno tiene más noción de lo que es un software, ¿sí? Es la parte que dijimos, la intangible, la que no se puede tocar, ¿sí? Y es el que hace el funcionamiento de la computadora. ¿Por qué? Porque sin programas no podría utilizar todo ese hardware que tiene atrás, ¿sí? Si tengo una memoria RAM, la mejor RAM, el mejor, no sé, un montón de memoria, un procesador que vuela, pero no tengo una aplicación que me permita hacer algo a mí, no me sirve de nada, ¿sí? Por lo tanto, los programas que le cargo, las aplicaciones que le cargo, los dispositivos, es lo que le va a dar justamente si es útil o no, ¿sí? Por lo tanto, el software es lo que me va a hacer que pueda utilizar todo ese hardware, ¿sí? Y dentro del software hay tres grandes ramas. Una son los sistemas operativos, que como dijimos son la plataforma con la cual corren los programas. La otra son los software de aplicación, o los programas, justamente dicho. Y tenemos también, por otro lado, la programación, que eso es para poder armar los programas, que no es el caso que estamos viendo nosotros, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar como usuarios en ¿qué? En un sistema operativo, que en el caso de los celulares es Android, en su mayoría puede ser iOS, en el caso de las computadoras puede ser Windows, algunos pueden tener Linux.
y bajo ese sistema operativo empiezo a instalar programas, ¿sí? Entonces el sistema operativo es como para tener un macro y poder manejar mi dispositivo y poder, dentro del sistema operativo, cargar después programas y aplicaciones para poder utilizarlas, ¿sí? Si buscamos una definición de sistema operativo, podemos decir que es un conjunto de programas que se integran justamente con el hardware para facilitar al usuario, ¿qué cosa? Aprovechar todos los recursos que tienen disponibles, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos principales del sistema operativo? Primero, proveer un ambiente de trabajo. ¿Qué significa eso? Cuando abrimos Windows, que me aparezca una ventana donde yo pueda hacer doble clic y abrir una aplicación, que yo pueda ir a buscar algo donde quisiera, ¿sí? Me tiene que dar un ambiente, un entorno, lo mismo que que Android. Cuando yo prendo el celular me aparece una pantalla donde yo puedo ir corriendo las distintas ventanas, poder abrir aplicaciones, ¿sí? El ambiente es eso, es cómo me muestra mi sistema operativo las cosas que puedo hacer. Hacer uso eficiente del hardware, esto es muy importante. El hardware es todo lo que dijimos, las memorias, los procesadores, pero si mi programa no aprovecha todo lo que tiene mi dispositivo, no estaría funcionando muy bien, ¿sí? Puede haber software que por ahí, no sé, se tildan, se cuelgan, se apagan, se cierran solos, ¿sí? Porque el software no está bien armado y no está haciendo el uso eficiente del hardware. Antes, ustedes decían, bueno, cuando me compro un Apple no siempre anda bien, pero después Android, hace unos 10 años, era mucha diferencia entre cualquier dispositivo Android y cualquier dispositivo de iOS. Pero en realidad era porque Android se fabricaba ese sistema operativo para miles de dispositivos y marcas. Android tenía Motorola, Samsung, Alcatel, Huawei. Entonces, un sistema operativo tenía que ver cómo funcionaba con un montón de estructuras diferentes. En cambio, Apple hizo un software que es iOS para un solo hardware que es el iPhone. No tenía muchas marcas con la cual funcionar ese sistema operativo. Entonces obviamente que la eficiencia iba a ser mayor porque no tenía que pensar en muchas alternativas, en una sola, ¿sí? Entonces ahí se ve bien la diferencia. Por ahí en un Alcatel tiene la mismo hardware, misma memoria, mismo procesador que un iPhone en ese momento. Pero ¿qué pasa? Al software no estar bien utilizado, se veía mucho más rápido uno que otro, ¿sí? Entonces es importante y van de la mano siempre el hardware y el software. Si yo tengo mucho hardware y no tengo un buen software, no me va a andar bien el dispositivo. Y si yo tengo un excelente software y el hardware no me alcanza, tampoco. Tenemos que hacer como una simbiosis que funcione el software y el hardware de la mejor manera entre sí. Y otro principal de los objetivos del sistema operativo es proveer una adecuada distribución de los recursos. ¿Qué es eso? Que se pueda todo lo que, digamos, el sistema operativo nos provee, lo podamos administrar bien, ¿sí? Por ejemplo, esto de abrir los programas de manera ordenada, que los programas no se cuelguen, bueno, todo eso lo va a manejar el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo va a decir en qué momento abrimos un programa, en qué momento lo cerramos, entonces tiene que funcionar bien todo eso, porque si ponemos cerrar y no lo cierra y queda atrás, en la computadora el sistema operativo va a quedar cargado y no va a funcionar de una manera óptima, ¿sí? Acá, bueno, están algunos de los que ya nombramos, Apple, Linux, Windows, acá arriba, la manzanita es de Apple, Linux generalmente es el pingüino, y Windows todos lo conocen, iOS, Android, y en celular, este ya no se usa más, se usó en un momento, que es el Ubuntu, pero ya solamente son estos dos sistemas operativos que se usan en el teléfono móvil. Las aplicaciones no hay mucho que decir, son todas las apps que ustedes tienen instaladas en el celular, son todo software de aplicación, ¿sí? Unidades de medidas, esto ya lo vimos, ¿sí? El kilo, el mega, el giga. Yo acá en la filmina les dejo más ejemplos para que vean y otro tipo, pero en realidad es lo mismo que estuvimos viendo recién. Y no solamente para las capacidades, ¿sí? Las capacidades que dijimos, por ejemplo, en memoria, que tenemos un disco de 1 giga, significa que tiene 1000 megas, o significa que tiene 100 millones de bits, ¿sí? Las velocidades de estos tipos de dispositivos también utilizan esto. ¿Por qué velocidades? Ustedes tienen internet en su casa, por eso están ahora conectados. ¿Qué velocidad tienen contratadas con su proveedor de internet?
Dígame 2 o 3. 50. ¿Cuánto? 5 GB. 5. Bueno. ¿Alguien más? Yo, profe, 50 megas. Bien. Yo también tengo 50. Bien. Bueno. 50 megas. Giga. Bien. Bueno, ahí está la diferencia. Hoy no hay ningún proveedor de servicio de internet que ofrezca más de 100 megas. Por lo tanto, giga es imposible que tengan gigas en la velocidad de internet, ¿sí? Piensen que para una conexión, por ejemplo, ahora que estamos utilizando este Meet, van a necesitar 1,5 mega de capacidad mínima para que funcione, ¿sí? Si ven una película en Netflix, van a usar 2 mega más. Si hay 3 Netflix en su casa utilizándose a la vez, van a utilizar 5 megas, como 4 megas, supónganse. Entonces, tener 1 giga significa que voy a, no sé, puedo hacer 100 conexiones de suma a la vez, ¿se entiende? O sea que ningún proveedor de internet está ofreciendo esas capacidades. Seguramente los que me dijeron que tienen 2 GB, que es un error muy común. Yo trabajé y trabajo hace 15 años en esto, en dar servicio a internet y en asesorar a proveedores. Es muy común que los clientes confundan los gigas con los megas. En realidad, todos por ahora tenemos mega dentro de nuestra casa, ¿sí? Puede ser que tengamos 2 megas, sí. Yo actualmente, acá en Trevelin, donde vivo, las capacidades de velocidades ojalá lleguen a los 50 megas, pero el proveedor de servicio máximo acá ofrece 9, que en realidad son 5, ¿sí? Yo en mi casa tengo contratado 5, pero a veces no llega a los 2 megas, a veces llega al 1. Por eso también, si la conexión se entrecorta, porque tengo una antena, ni siquiera tengo todavía un cable físico, ¿sí? Como pueden tener entre Leu, Comodoro, que ya hay fibra óptica, hay redes de cobre, ¿sí? Son distintas las tecnologías con las que llegan, por eso pueden llegar a 50 megas. Pero bueno, las capacidades que estamos hablando de mega son megabit por segundo, ¿sí? Es la cantidad de megas que yo puedo transmitir en un segundo, ¿sí? Entonces, supóngase que una foto, ¿no? Yo quiero pasarle una foto por WhatsApp a un compañero. Esa foto que yo quiero pasarle a mi compañero a través de WhatsApp, necesito, si pesa 1 mega y yo tengo 1 megabit por segundo de conexión de internet, en un segundo voy a pasar esa foto. Si pesa 2 megas y yo tengo una conexión de 1 megabit por segundo, va a tardar 2 segundos. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo la capacidad o el tamaño del archivo que yo quiera estar enviando o que quiera estar recibiendo, en eso se mide la velocidad de cuánto de esa capacidad se puede transmitir en un segundo, ¿sí? Esos son los megas que ustedes tienen en su casa. Entonces, los que tengan 50 megas van a poder recibir o enviar, hay que ver si es simétrico o no, 50 megabits en un segundo, ¿sí? Si tienen un archivo en internet que quieren descargar que pesa 50 megas, en un segundo lo descargan. Los que tienen 2 megas van a poder en un segundo descargar 2 megas. Si tienen que descargar 10, bueno, van a tardar más tiempo. ¿Se entiende? Eso es lo que... Por eso también hablamos de estas medidas de capacidad y velocidad, porque las velocidades hoy se miden en megas en general, se puede medir en giga en el caso que tengamos una fibra óptica, por ejemplo, ¿sí? Que ahí sí voy a tener más velocidad. A ver, ahí creo que me están escribiendo algo en el grupo. A ver. No. Yo tengo una duda. Sí. O sea que cuando ponele, yo tengo, perdón, ¿no? Sí. Perdón, si yo tengo Movistar y 2x3 me dice que se me están por terminar los gigas, o si quiero guardar los gigas que me quedan, es mentira. Ojo, porque las compañías de celulares funcionan distintas a las compañías proveedoras de domiciliarias. La compañía que vos tenés en tu casa te da una velocidad por tiempo indefinido y sin límite. Vos vas a tener 2 megas siempre en tu casa. No vas a poder traficar más en el caso que tengamos 2 megas, un ejemplo, un promedio 10. Yo tengo 10 megas en mi casa, 10 megabits por segundo. Esos 10 megabits por segundo los voy a tener los 31 días del mes o 30 días del mes, ¿sí?
No importa cuánto yo consuma, yo puedo estar consumiendo y descargar mucha información de internet, puedo descargar películas, y todos los días estar consumiendo, y dependiendo no sé, yo descargo una película, pesa 1 giga, listo, descargo una película un día, al otro día otra película descargo en mi casa, 2 gigas, descargo 3 películas, y todos los días descargo una película, voy a tener 30 gigas en mi computadora, ¿sí? Pero no tengo límites. ¿Qué pasa? Las compañías de celulares ahí sí ponen límites en la cantidad de información que ustedes pueden descargar, ¿sí? Por eso es que si ven con datos móviles, por ejemplo, una película, seguramente se van a estar consumiendo 300 megas por haber visto esa película, ¿sí? Y se va a descontar del paquete que tengan en el mes. Si tienen 5 gigas digamos, que compraron un paquete de 5 gigas al mes, ustedes solamente van a poder descargar en sus dispositivos, usar de internet 5 gigas. Si necesitan más, van a tener que comprar más por eso tenés que los paquetes. En tu casa no tenés esa limitación, vos podés consumir lo que quieras. Por eso es que no se recomienda ver películas, por ejemplo, si tenés datos móviles, o hacer cosas que involucren mucha transferencia de datos. ¿Por qué? Porque se te van a consumir los gigas. ¿Sí? Si no sé, si vas a jugar un juego, si vas a usar WhatsApp, descarga eso, sí, porque consume muy poquita transferencia de datos. Ahora, ver una Por película, ejemplo, sí, perdón, yo cuando salgo del trabajo, prelevo a las 2:10, o sea, Sí. para mientras vengo usando los datos del teléfono para poder conectarme a su clase. sí. Bueno. Y se escucha mal, se ve mal, eso es por los datos. Sí, no, en realidad también es por la capacidad que tienen los proveedores en esa zona. Por ahí en el micro vos estás pasando por varias celdas de comunicación, entonces cuando vas de una celda a otra puede ser que haya interferencia, o sea, son un montón de condiciones que es más por la parte que es inalámbrica y de que es una compañía celular, que puede ser que tampoco tenga la capacidad para poder transmitirte todos los megas en tiempo real y se pierdan paquetes, y por eso es que me escuchás la voz entrecortada, ¿sí? Ah, ok. Pero no, eso no es por la limitación. La limitación es que quedaste sin giga en el caso de los paquetes de telefonía móvil, listo, no podés ver nada en internet porque no tenés capacidad para descargar nada, ¿sí? Claro, sí. En las compañías domiciliarias, si te quedas sin internet es porque se le cortó la conexión, tenés que llamar, hacer el reclamo, te lo arreglarán y vas a volver a tener. Pero ¿qué Sí, pasa? no, en casa tengo internet, nomás que en el transcurso del viajecito Claro. que salgo del trabajo para llegar a casa es cuando me veo obligada a usar los datos. Claro, Pero después alcanzo a llegar y alcanzo a ver Bien. todo el resto de la clase. está. Bueno, vamos a dejar estos últimos temas de abreviaturas porque así explico también los ciclos del reloj y vemos un ejemplo de una computadora, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá por hoy, porque además ya son 4:10, ¿sí? Ya que los demoré demasiado por el problema que tuvimos y por todo esto, vamos a dejar hasta acá. La clase que viene, que va a ser el martes, ¿sí?